Lluvia tenebrosa y sus secretos oscuros que nadie jamás se atrevió a revelar. El cielo se volvió gris, pesado, como si el mundo entero estuviera a punto de desmoronarse. La selva de Luwanga emitía un silencio inquietante, interrumpido solo por el golpeteo de las gotas de lluvia que comenzaban a caer. Una lluvia oscura, como si cada gota arrastrara consigo la culpa de siglos. Carlos E. Brady, un cazador de mirada furtiva y corazones envenenados, se adentraba en esa selva hostil en busca de un león que había paralizado de miedo a las aldeas cercanas. Con él, su asistente Juanito Torres, cuya respiración se tornaba cada vez más débil. ¿Estás bien, Juanito?, preguntó Carlos, pero su voz sonó distante, como si el eco de sus palabras se perdiera entre las sombras. Los ojos de Juanito reflejaban una mezcla de terror y agotamiento, como si la selva misma hubiera absorbido su energía vital. Mientras se adentraban más, la humedad los calaba hasta los huesos. Carlos le temía a la lluvia, temía que arrastrara sus secretos, y con la oscuridad su mente comenzaba a jugarle malas pasadas. Oscuras visiones de su infancia emergían de lo más profundo, ecos de risas que se convertían en gritos. Recuerdos de heridas abiertas y cicatrices que nunca sanaron. El aroma a podredumbre, inconfundible y nauseabundo, saturaba el aire. Era el olor de la muerte inminente. Entonces, en un claro, encontraron algo. Viejas cartas, desoladas y con tinta desvaída, abandonadas por alguien que había caminado antes por esos senderos. Carlos, con manos temblorosas, las recogió. «Mira», murmuró, «hablan de un ritual oscuro, un espíritu que despierta con el olor de la sangre». La atmósfera se volvió más densa y la lluvia aumentó su intensidad, como si la selva estuviera reaccionando a las verdades olvidadas. Juanito, cuya resistencia flaqueaba, se encorvó, su mente luchando contra los demonios que susurraban desde los rincones oscuros de su propia memoria. «Carlos», su voz se apagó en un hilo de temor. «¿Y si lo que buscamos no es un león?». La tensión se volvió palpable, un nudo en el pecho de Carlos, como si de pronto el aire hubiera dejado de circular. La lluvia, cada vez más torrencial, caía con furia, adentrándose en el suelo, llevándose consigo los secretos que creían ocultos. Carlos sintió un frío repentino, como si la selva respondiera a sus pensamientos más oscuros. ¿Qué monstruos despiertan en el alma?, se preguntó, sintiendo los ojos invisibles de la selva sobre él. La atmósfera se volvió tan opresiva que casi podía escuchar los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Un grito lejano rompió el silencio, un grito desgarrador que provenía del interior de la selva. ¿Era un hombre? ¿Era el espíritu del león que buscaban? Las palabras de Juanito palpitaban en su mente. No todo lo que acecha es físico. Justo cuando el miedo comenzaba a invadirlos por completo, un instante de calma, un susurro entre las hojas, una risa melancólica que sonaba como un eco distante. Era como si la selva estuviera invitándolos a conocer. Algo que jamás deberían haber descubierto, pero ¿estaban listos para enfrentarse a lo que ocultaba la lluvia tenebrosa? «Hola. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que están por venir. Y ya que estás ahí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos.
Lluvia caía con una furia casi palpable, y el eco del grito todavía reverberaba en las ramas y troncos del bosque. Carlos podía sentir la vibración de su propio corazón, un tambor que latía desbocado, empujando el pánico hacia su pecho. La cara de Juanito era una máscara de terror. Sus ojos parpadeaban entre la negrura y el resplandor de la lluvia, como si estuviera atrapado entre dos mundos. De repente, Carlos sintió el frío de una mano en su hombro. Se giró rápidamente, pero solo encontró la lluvia azotando su piel. «Debemos volver», dijo Juanito, su voz quebrada. Carlos no respondió. En su mente, una voz susurrante le decía que se quedara, que el secreto del bosque estaba justo delante de ellos. A medida que la lluvia se tornaba torrencial, el claro se iluminó de forma antinatural. Era como si una luz espectral estuviera surgiendo de la tierra misma. Carlos entrecerró los ojos y lo que vio le robó el aliento. Un viejo altar de piedra, cubierto de musgo y sangre seca, se alzaba en el centro del claro. Las cartas que había recogido retumbaron en su mente. Un espíritu que despierta con la sangre, recordó. «Carlos, esto no es un lugar seguro», gritó Juanito. Pero la voz de su compañero parecía distante, como si cada palabra se ahogara en la lluvia. En ese momento, una sombra se deslizó entre los árboles. Una figura alta y delgada, casi humana, emergió con movimientos fluidos que desafiaban las leyes de la naturaleza. Los rasgos eran vagos, pero los ojos brillaban con una intensidad aterradora, como dos faros que iluminaban la noche. Carlos sintió que la realidad se distorsionaba a su alrededor. «¿Eres un espíritu?», murmuró, aunque lo sabía. Era otra cosa, algo que no se debía enfrentar. Juanito retrocedió y en su miedo echó un vistazo al altar. Allí se asomó un objeto, una daga antigua que reflejaba la luz de la figura. «No, no lo hagas, Carles». Pero era demasiado tarde. Una fuerza que parecía venir de lo más profundo del bosque atrajo la atención de Carlos hacia la daga. El impulso lo dominó. Se acercó lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando sus dedos rozaron el metal frío, un estremecimiento lo recorrió. Vio rostros, gritos, desesperación, una alucinación vívida de sacrificios antiguos llevados a cabo en la selva. Todo eso sumergido en sangre. De repente, sintió un tirón en su pecho, como si algo dentro de él quisiera liberarse. «¡Carlos!». La voz de Juanito se cortó en un grito, pero no era el grito del miedo que se escuchaba antes. Era un eco de algo más oscuro que brotaba desde el alma de su amigo. Con sus ojos bien abiertos, Carlos se giró hacia Juanito. Ya no era solo miedo en su rostro. Había algo más. Una sombra danzante detrás de su mirada, mientras su cuerpo se doblegaba lentamente, como si no le perteneciera más. «Juanito», dijo Carlos, el pánico desgarrando su garganta. Pero algo en la expresión de su compañero había cambiado. La oscuridad de la selva parecía llamarlo, atrayéndolo hacia la figura. «¡Ayúdame!», gritó Juanito, pero su voz ya no sonaba como antes. Era profunda, resonante, como si dos voces habitaran en él. El mundo alrededor de Carlos se expandía y contraía. La selva gritaba y reía al mismo tiempo. La figura se acercó. Sus ojos eran dos abismos que devoraban la luz. «¿Qué eliges, hombre?», sonó como un canto de sirena, seductor y mortal. La selva misma parecía esperar su respuesta. Carlos sintió que su mente se desdibujaba, atrapada entre una elección: huir o entregarse al oscuro secreto que había despertado. Pero cuando se decidió, la selva rugió, mientras la lluvia desenfrenada comenzaba a girar en un torbellino, llevándose consigo lo que hasta entonces había creído que era su realidad. «¡Carlos!», gritó Juanito, pero ya no supo qué significaba ese nombre. Todo se había vuelto un caos. ¿Qué era real
¿Qué lo era? Mientras el oscuro altar de piedra se alzaba imponente frente a ellos, dejó una pregunta resonando en la selva. ¿Hasta dónde llegarías para descubrir tus propios secretos? La lluvia seguía cayendo, implacable. Carlos miró la daga, el frío metal brillando intensamente bajo la luz espectral que iluminaba el claro. Las visiones de los sacrificios antiguos seguían en su mente, y sentía que los ecos de aquellos gritos resonaban en su corazón. «¿Qué elegís, hombre?». La voz de la figura resonó como un canto oscuro, atrayéndolo hacia un rincón de su alma que había olvidado. Juanito estaba en un estado de pánico. Su rostro se contorsionaba, atrapado entre la desesperación y una especie de trance. «¡Payaso, no te acerques!». Pero parecía que las palabras de su amigo ya no le llegaban. La selva suspiraba, vibraba, y cada hoja parecía un testigo de algún secreto antiguo que amenazaba con emerger. Carlos dio un paso hacia la daga, sintiendo que una corriente eléctrica brotaba de ella, llenándolo de una sed insaciable por conocer la verdad. Pero justo cuando su mano tocó el frío metal, todo cambió. Un retumbante trueno cascó sobre sus cabezas, desgarrando el cielo en dos. La figura se desvaneció en un parpadeo y el suelo comenzó a temblar. Juanito, con una expresión de terror absoluto, gritó: «¡Carlos, corre!». Y en ese instante el altar convulsionó, como si respondiera aún. «¿Ves? El claro se iluminó de nuevo, pero ahora había sombras danzantes que no pertenecían a la oscuridad. Eran figuras vagas, deformándose y recibiendo forma, como si el mundo paralelo estuviera traspasando la realidad. Carlos sintió que el aire se volvía denso, casi imposible de respirar, y en una fracción de segundo, ese temor inconfundible despertó algo en su interior. «¡Esos son nuestros ancestros!», gritó Juanito, revelando un conocimiento que Carlos no comprendía. ¿Qué quería decir? ¿Cómo podía su amigo conocer eso? La sibila húmeda de la selva se convertía en un ulular que resonaba a sus espaldas, un canto que llenaba de sombras ese claro. Andando pasitos en reversa, Carlos miró fijamente a su amigo, cuyas pupilas ahora parecían reflejar algo más que miedo. Eran rojas, como si el fuego de un pasado oscuro lo hubiera consumido. «Juanito, ¿qué?». Su voz se ahogó en la confusión. «¡Dame la daga!», gritó Juanito. Y de alguna manera la voz no le pertenecía. Sus palabras resonaban como un eco de otra época. Sin pensarlo, Carlos soltó la daga, la dejó caer al suelo húmedo, donde la sangre antigua parecía brotar sin razón. Pero el momento de alivio fue fugaz. Al detenerse, el claro se oscureció aún más. El aire chisporroteaba. Un viento voraz levantó hojas y barro. Carlos buscó salir corriendo, pero su cuerpo se detuvo. Un dolor punzante le atravesó el pecho. ¿Qué estaba sucediendo? Su mente tambaleaba. De repente, 5 figuras emergieron de la vegetación, sus rostros angustiados, sus ojos como lámparas apagadas. Eran aldeanos de un pasado que Carlos jamás había conocido. Su aliento se aceleró mientras los miraba, aterrorizado. «¡Nos llamaste!», dijeron en coro, susurrando la misma frase que había oído en los ecos lejanos de su infancia. «¿Por qué? No, no». Carlos sintió que las sombras lo absorbían. A su lado, Juanito comenzaba a reír, una risa que no le era propia, una risa que se retorcía en el aire como un aullido de locura. «¿Recuerdas? Carlos, nunca abandonaste este lugar». Las palabras llenaron el claro y resonaron como una campana tintineante, dejando a Carlos en un mar de confusión. ¿Qué significaba todo esto? La lluvia azotaba con rabia, y aquellas figuras parecían acercarse,
acercarse. En un último estallido de lucidez, Carlos intentó escapar. Las sombras lo seguían, murmullos y risas resonando en el aire. «La selva está viva, todo está conectado», gritó Juanito, su voz vibrando en una locura contagiosa. La frontera entre ellos y el horror se desdibujaba. «Carlos, vuelve. Nunca ha salido». Por última vez, Carlos se dio la vuelta. La selva lo miraba con ojos sabios, implacables. En esa oscuridad, la tristeza de 1000 siglos caía sobre él. Las figuras se acercaban, y una sensación profunda y helada se instaló en su pecho. «¿Quiénes somos realmente?», murmuró, mientras su mundo comenzaba a desmoronarse, dejando solo eco de un grito ahogado y un secreto desgarrador que jamás pensó que descubriría. Carlos estaba atrapado en una pesadilla despierta, con el eco de la risa de Juanito. Resonando a su alrededor, dio un paso atrás. Las sombras se acercaban, moviéndose como si tuvieran vida propia, distorsionándose y tomando formas grotescas. La selva misma parecía gritar en un coro de lamentos olvidados. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo que el miedo le oprimía el pecho. Una figura se materializó entre los árboles. Era un hombre, o lo había sido, con una mirada tan vacía que Carlos sintió que su corazón se detenía. «Nos llamaste», repitieron los aldeanos con voces entrelazadas. Ojos vacíos, miradas de dolor. Él había estado aquí antes, lo sabía, aunque no podía recordar cuándo. «¡Suéltame!», gritó Carlos, intentando huir mientras el suelo vibraba bajo sus pies, como si la selva reclamara su presencia. Pero las figuras lo rodearon, sus rostros reflejando un terror que se multiplicaba en cada eco. La sangre, necesitada de sacrificios, susurró en un tono de lamento, y algo se agitaba en lo profundo de su ser, como un recuerdo olvidado que emergía a la superficie. Juanito estaba cada vez más distante, una marioneta en manos de sombras. «¡Carlos!», gritó él, pero su voz resonaba a través de un túnel, como si hablara desde otro universo. La selva rugía, y el aire se llenaba de un eco que se retorcía. De repente, el cielo se iluminó con un destello. Fue un segundo, pero fue suficiente para ver lo que había detrás de esas sombras. Una figura alta con alas negras emergió, revoloteando por encima de las cabezas de los aldeanos. «El temor viene a buscarlo, Carlos». La voz era como un zumbido, hiriente y clara. Él vio el horror reflejado en los ojos de Juanito, y de pronto comprendió. Este no era un simple sacrificio, era un trato con lo que acechaba en lo oscuro. La selva no solo los había llamado, había estado esperando. Carlos sintió un ardor en su brazo. Miró hacia abajo y vio la daga, brillando aún en el barro, como la clave de aquella locura. «¡No, no puedo!», gritó. Sin embargo, una fuerza desconocida tiraba de él. Una corriente desgarradora que lo empujaba hacia el altar. León o espíritu, el sacrificio era real y no era lo que había creído. La realidad se desvanecía y Carlos estaba atrapado en un juego macabro. Las figuras de los aldeanos empezaron a girar. Su danza era un ritual, algo antiguo, y Juanito cayó de rodillas gritando: «¡Carlos, ayúdame!». Pero su voz sonaba a otra cosa. No era su amigo, era un llamado a la pérdida, y Carlos comprendió con horror que Juanito, su compañero, había sido elegido. Las sombras lo estaban reclamando. Entonces ocurrió un grito desgarrador que rasgó el velo de la selva. Uno de los aldeanos se abalanzó sobre Juanito, y un instante después se volvió ceniza, consumido por una energía que parecía devorar la luz. Carlos sintió que el aire le faltaba. «Esto no es real», tartamudeó, pero ya estaba en el ojo de un huracán. Las figuras comenzaron a moverse hacia él, sus labios pronunciando palabras en un idioma antiguo. «Eres parte de esto.
Siempre lo ha sido. Carlos sintió un cambio. La selva chasqueaba, como si reconociera algo en él. Las ramas crujían y un frío helado le atravesó el cuerpo. En su interior algo empezó a despertar. «¡Carlos, la sangre!», gritó Juanito. Sus ojos eran ahora llamas. «Involúcrate. Nunca has sido solo un cazador». La revelación lo golpeó. ¿Y si los secretos oscuros que intentaba desenterrar no eran solo de la selva, sino también parte de él? Sintió que la realidad se desgarraba. Carlos, con su mente dividida, se encontraba entre la luz y la oscuridad, y comprendió que no había escapatoria. La selva reclamaba un sacrificio. La lluvia, ahora torrencial, barría la tierra, dejando el ambiente en un caos etéreo. «¡Juanito!», gritó desesperado, pero el eco de su voz devolvía un silencio aterrador. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué había despertado realmente en él? Las sombras se acercaban, y en el abismo de la confusión, una pregunta resonó con fuerza. ¿Quién soy realmente? La selva reía, y con cada hoja que caía, se duchaba en la sangre de secretos que nunca debería haber descubierto. Carlos se quedó helado. Las sombras seguían danzando a su alrededor. Las figuras de los aldeanos se acercaban. Pero ahora eran más que simples visiones del pasado. Eran ecos, algo que había estado esperando, llamando a la selva y al sacrificio. Sus ojos, vacíos y llenos de dolor, parecían devorar su existencia. «Carlos», susurraron como un coro de voces entrelazadas. «Nos llamaste». La verdad le golpeó como un rayo. Este lugar, este ritual, todo lo que había creído conocer, se desvanecía ante una realidad alterna. No solo habían venido a cazar un león, no solo buscaban respuestas, habían sido arrastrados a algo más grande, más oscuro, un eco ancestral que resonaba en su propia sangre. «¡Juanito!», gritó, intentando romper el hechizo, pero su amigo estaba ahí, arrodillado, la mirada perdida en ese abismo delante de ellos. «No, no somos parte de esto», exclamó, pero su voz se ahogaba, atrapada entre los ecos de los gritos ancestrales. La selva parecía que realmente había acontecido. Carlos dio un paso atrás. Una parte de él comenzaba a comprender que quizás, solo quizás, nunca había dejado este lugar. Era como si todo lo que había creído era solo una ilusión, en la que el cazador se había convertido en la presa. Una sombra se manifestó ante él, más definida que las otras. Era un ser alado, un espectro que revoloteaba en círculos. Sus plumas parecían absorber la luz. «El espíritu de la selva», pensó en un susurro. «No has venido a cazar, venías a servir», resonó en su mente, y el mundo alrededor de él pareció caer de rodillas. Carlos luchó por mantener la cordura, pero una parte de su ser se rasgaba, recordando visiones de sacrificios pasados que no eran ajenos. «Carlos, no te acerques», gritó Juanito, pero su voz era un eco lejano, como si hablara desde detrás de una pared inmensa. La figura comenzó a acercarse, y Carlos sintió un tirón en su interior, una llamada que vibraba a través de su esencia. «Nos llamaste», insistieron las sombras. Todo se volvió un torbellino. La selva giraba, y Carlos sintió que la tierra temblaba. Las figuras de los aldeanos empezaron a moverse en una danza ritual. «No», murmuró, intentando volver a centrarse, pero el pánico comenzó a hundirse en su pecho. «Juanito, hay que irnos». Pero su compañero lo miraba fijamente, cada vez más distante, como si cada palabra estuviese sumergida en un mar de locura. «¡Carlos!», gritó, pero ahora sus ojos reflejaban algo más. No solo miedo,
sino una profunda conexión con el oscuro ritual que se desarrollaba ante ellos. «Es nuestra sangre, nuestra culpa». Las palabras resonaron como un canto grave, y entonces algo inesperado sucedió. Con un estallido de poder, las figuras ancestrales comenzaron a fusionarse en una forma llena de intensidad. Las sombras se retorcían, y a su alrededor el suelo temblaba con furia. Carlos miró hacia el altar, donde la daga brillaba más intensamente, casi reclamando su atención. «¿Qué estás haciendo?», pensó, sintiendo que todo se movía bajo sus pies. Comprendió que Juanito no estaba perdido, sino que en él había despertado algo, un legado oscuro, latente. La lluvia caía a cántaros, pero no era solo agua, era algo más, como si el cielo mismo estuviese llorando por los secretos antiguos que ahora afloraban. Las figuras giraban más rápido, y en un momento de claridad aterradora vio los rostros de sus antepasados, mirándolo directamente, suplicándole que tomara su lugar. La revelación lo atravesó. No solo venimos a cazar un león, estábamos destinados a formar parte de su legado. El aire se enrarecía. Una voz profunda llenaba el claro. «Has llegado, y no hay vuelta atrás». Carlos sintió un frío profundo que se instalaba en su pecho. Una palabra, una elección que nunca pensó que haría. «¿Hasta dónde llegarás?», resonaba en su mente, mientras el mundo giraba y la selva parecía devorarlo todo. «¡Carlos!», gritó Juanito. «¡Despierta!». Pero el eco de su voz era diferente. Ahora portaba dualidades, como si el espíritu que lo poseía hablara a través de él. Y en ese instante Carlos supo que todo había cambiado, que el verdadero horror estaba recién comenzando. ¿Cómo escapar de la sombra que ya lo había reclamado? ¿Qué se haría ahora que conocía la verdad? La selva exhalaba, y millones de secretos quedaron suspendidos, como el tiempo mismo en un instante eterno de terror. El sacrificio estaba cerca, y la línea entre cazador y presa se había desvanecido. Carlos estaba atrapado en una pesadilla despierta. Las sombras continuaban danzando a su alrededor, y las figuras de los aldeanos parecían más que simples ecos de un pasado olvidado. Había una presión en el aire, densa y palpitable, y en el fondo de su ser sentía que todo estaba a punto de desmoronarse. ¿Quiénes? ¿Somos realmente? Resonaba en su mente, y mientras su mirada se centraba en las imágenes que pululaban en la oscuridad, comprendió que él mismo también estaba perdiendo la noción de su propia identidad. «Nos llamaste», repetían las sombras, acercándose lentamente. Los ojos de los aldeanos destellaban un terror que no se había disipado ni una vez tras la muerte. «Eres uno de nosotros». Sus palabras le atravesaron como una flecha. Y la realidad comenzó a retorcerse a su alrededor. El suelo vibró bajo sus pies. Las hojas susurraban al unísono, como si la selva misma estuviese hablando, imponentemente presente. Carlos sintió como una corriente eléctrica lo atravesaba, una sed que nacía desde el fondo de su ser. Juanito, a su lado, carecía de la lucidez necesaria. «Sí, déjalos», gritó, pero su voz sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Había algo en su mirada que lo hacía parecer ajeno. «Juanito, ¿qué te ocurre?». Carlos se giró hacia él, sintiendo una urgencia inexplicable, mientras las figuras avanzaban. La lluvia caía más furiosa, como si las nubes estuvieran llorando por algo que jamás debía haber visto la luz. Fue en ese instante que ocurrió el giro perturbador. Un grito desgarrador rompió el aire. Fue como un trueno, y el mundo pareció detenerse. Las sombras se agitaron, y en un parpadeo, Juanito se retorció de una manera que Carlos nunca había visto. Sus ojos, ahora incendiados de rojo, brillaban con un poder que lo transformaba. «Carlos, estoy aquí», gritó, pero su voz era un eco de algo antiguo, como si resuena un doble eco en su pecho. Carlos retrocedió, horrorizado.
¿Eres tú, Juanito?, preguntó, y en ese mismo instante las sombras se impusieron, envolviendo a su amigo en una neblina oscura. Las figuras comenzaron a girar a su alrededor, y allí, en medio de esa locura, Juanito se transformó. El rostro que conoció se volvió melancólico, perdido. «Ya no soy solo yo, estoy volviendo a lo que fui», dijo con voz profunda y resonante. El aire a su alrededor se tornó helado, y Carlos sintió cómo la desesperación lo ahogaba. «No, siempre serás tú», gritó, mientras las sombras lo abrazaban, fluyendo como un río. La selva se volvió un remolino de oscuridad. «¿Qué está pasando?», pero nadie respondía. De repente, la figura alada reapareció. Esta vez, sus ojos eran dos agujeros vacíos, pero había un reconocimiento en su mirada. «Este es el legado que has buscado. Tu amigo ha elegido y ahora tú también debes decidir». Las palabras reverberaron en el aire, y Carlos sintió que se deslizaba en un abismo. Se sintió atrapado. Las sombras parecían invadir su propio cuerpo, empujándolo hacia el altar. Juanito extendió una mano, tan cercana, pero al mismo tiempo tan lejana. La desesperación inundaba la escena. «Recuerda quién eres», gritó, y ahí, en medio del terror, sintió una pequeña chispa de luz. Las imágenes de su infancia comenzaron a fluir en su mente. Lúgubres recuerdos entrelazados con sombras danzantes. Risas que pronto se convirtieron en lamentos. «Carlos, está dentro de ti», dijo Juanito con un tono que ya no le pertenecía. «No eres solo un cazador. Eres parte de esto, de nosotros». El altar vibró, y en un giro dramático, un susurro recorrió el claro. «El tiempo ha llegado». Carlos, en ese mismo instante, se dio cuenta de que la lluvia no solo caía desde el cielo. Era la sangre de los antiguos, caída por los secretos que anhelaban ser desenterrados. Todo había sido una trampa elaborada. Todo lo que había creído y luchado por conocer se desvanecía. «¿Hasta dónde llegarías para descubrir tus propios secretos?», murmuró la selva. Y Carlos supo que en un solo instante todo lo que había conocido había cambiado. ¿Qué parte de él estaba dispuesto a sacrificar para salir de esta oscuridad? Y lo más aterrador, ¿quién era realmente Juanito ahora? Mientras los ecos de su grito perduraban en el aire, Carlos se preguntó, ¿podría escapar de lo que estaba a punto de convertirse? Las sombras se acercaban y la respuesta a su pregunta podría ser la única salvación o su condena. Todo dependía del sacrificio que estaba dispuesto a realizar. Carlos estaba atrapado en una pesadilla despierta. Las sombras continuaban danzando a su alrededor. Y las figuras de los aldeanos parecían más que simples ecos de un pasado olvidado. Había una presión en el aire, densa y palpable, y en el fondo de su ser sentía que todo estaba a punto de desmoronarse. ¿Quiénes somos realmente?, resonaba en su mente, y mientras su mirada se centraba en las imágenes que pululaban en la oscuridad, comprendió que él mismo también estaba perdiendo la noción de su propia identidad. «Nos llamaste», repetían las sombras, acercándose lentamente. Los ojos de los aldeanos destellaban un terror que no se había disipado ni una vez tras la muerte. «Eres uno de nosotros». Sus palabras le atravesaron como una flecha, y la realidad comenzó a retorcerse a su alrededor. El suelo vibró bajo sus pies. Las hojas susurraban al unísono, como si la selva misma estuviese hablando, imponentemente presente. Carlos sintió cómo una corriente eléctrica lo atravesaba, una sed que nacía desde el fondo de su ser. Juanito, a su lado, carecía de la lucidez necesaria. «¡Carlos, déjalos!»,
gritó, pero su voz sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Había algo en su mirada que lo hacía parecer ajeno. «Juanito, ¿qué te ocurre?» Carlos se giró hacia él, sintiendo una urgencia inexplicable, mientras las figuras avanzaban. La lluvia caía más furiosa, como si las nubes estuvieran llorando por algo que jamás debía haber visto la luz. Fue en ese instante que ocurrió el giro perturbador. Un grito desgarrador rompió el aire. Fue como un trueno, y el mundo pareció detenerse. Las sombras se agitaron y en un parpadeo, Juanito se retorció de una manera que Carlos nunca había visto. Sus ojos, ahora incendiados de rojo, brillaban con un poder que lo transformaba. «¡Carlos, estoy aquí!», gritó, pero su voz era un eco de algo antiguo, como si resonara un doble eco en su pecho. Carlos retrocedió, horrorizado. «¿Eres tú, Juanito?», preguntó, y en ese mismo instante las sombras se impusieron, envolviendo a su amigo en una neblina oscura. Las figuras comenzaron a girar a su alrededor, y allí, en medio de esa locura, Juanito se transformó. El rostro que conoció se volvió melancólico, perdido. «Ya no soy solo yo. Estoy volviendo a lo que fui», dijo con una voz profunda y resonante. El aire a su alrededor se tornó helado, y Carlos sintió cómo la desesperación lo ahogaba. «¡No! ¡Siempre serás tú!», gritó. Mientras las sombras lo abrazaban, fluyendo como un río, la selva se volvió un remolino de oscuridad. «¿Qué está pasando?», pero nadie respondía. De repente, la figura alada reapareció. Esta vez, sus ojos eran 2 agujeros vacíos, pero había un reconocimiento en su mirada. «Este es el legado que has buscado. Tu amigo ha elegido, y ahora tú también debes decidir». Las palabras reverberaron en el aire, y Carlos sintió que se deslizaba en un abismo. Se sintió atrapado. Las sombras parecían invadir su propio cuerpo, empujándolo hacia el altar. Juanito extendió una mano, tan cercana, pero al mismo tiempo tan lejana. La desesperación inundaba la escena. «¡Recuerda quién eres!», gritó, y ahí, en medio del terror, sintió una pequeña chispa de luz. Las imágenes de su infancia comenzaron a fluir en su mente. Lúgubres recuerdos entrelazados con sombras danzantes. Risas que pronto se convirtieron en lamentos. Pero había una figura entre ellos que no había visto en años. Una mujer, con ojos como brasas, le tendía la mano. «¡Mamá!», soltó, sintiendo que su corazón se detenía. Era como si su madre hubiera cruzado al mundo de los vivos y los muertos, perdida entre las sombras, recordándole que no todo era lo que parecía. Carlos, aturdido, sucumbió a la confusión. «¿Ella también está aquí?», pensó, mientras la angustia y la calma pelean en su interior. Era una trampa, pero su madre avanzaba. «Carlos, ven, este no es tu lugar. Te he estado esperando», susurró, y su voz era un eco melódico, pero drenado de vida. Las figuras de los aldeanos se hicieron a un lado como si supieran que ella era sagrada. Era diferente. ¿Pero era real? ¿De verdad estaba allí? «¡No te acerques! ¡No la escuches!», gritó Juanito, cada vez más débil. «Es un engaño. Carlos es solo». Otra sombra. Pero los ojos de su madre, amorosos y a la vez aterradores, lo cautivaron. Las sombras parecían temblar con su presencia. Carlos no podía apartar la vista. «Te he estado buscando, hijo. Hay mucho que debes saber», insistió. Pero en alguna parte de su mente sabía que las palabras estaban llenas de engaño. Todo era un juego, un hilo del pasado intentando atraparlo. De repente, un rugido profundo resonó detrás de ellos. Era el león que habían venido a cazar. Pero no era el monstruo que esperaban. Era más bien una manifestación de los secretos que la selva había guardado. Con un aullido ensordecedor,
El león emergió desde la bruma, y con él un horror revelador. ¿Es él?, murmuró Carlos, y cuando miró a su madre, su cuerpo se convirtió en sombras que se desmoronaban. ¡Corre, Carlos!, gritó Juanito, aunque pareciera que encarnaba dos realidades. El león se abalanzó, y en ese momento Carlos comprendió: la selva no solo estaba viva, sino que también estaba decidida a reclamar lo que le pertenecía. Y con un parpadeo, Juanito dejó de luchar, y la sombra lo devoró por completo. La selva rugió, inundando el claro con un eco de risas y gritos, como si el tiempo se hubiera congelado. Carlos sintió que el abismo se abría bajo sus pies. ¿Hasta dónde llegarías para descubrir tus propios secretos? La pregunta reverberaba en su mente mientras lo envolvía la oscuridad. ¿Podría escapar? ¿Podría salvar a su amigo? ¿O ya era demasiado tarde para ambos? Carlos estaba atrapado en una pesadilla despierta. Las sombras continuaban danzando a su alrededor, mientras la figura del león se alzaba, imponente y feroz. Un aullido retumbó en el aire, profundo y enloquecedor. El león, ojos ardientes, parecía más que un simple animal. Era la encarnación de todo lo que esa selva había guardado. Carlos sintió cómo su corazón latía frenéticamente. ¡Corre, Juanito!, gritó, pero el terror lo había dejado sordo. La realidad comenzaba a convertirse en un caos. Figuras de los aldeanos, las sombras, el rugido del león. Era difícil saber qué era real y qué no. En un instante el mundo giró. Juanito había caído de rodillas, la mirada perdida, su expresión cambiando lentamente. No era el amigo que había conocido. Carlos, ya no soy solo. Yo, murmuró con una voz que resonaba como varias al mismo tiempo. Soy parte de esto, parte de la selva, como si las raíces de la tierra lo reclamaran. Ciego de horror, Carlos se giró dispuesto a correr. Pero al hacerlo, vino un murmullo, un eco que le desgarró el alma. «Carlos, ven», dijo una voz familiar, suave como el terciopelo, pero con un tono que hizo que su piel se erizara. Era su madre, la misma que había perdido y de la que había soñado tantas noches. «Te he estado esperando». Las sombras comenzaron a girar. Las figuras de los aldeanos danzaban con un ritmo inhumano, arrastrándose hacia él, contorsionándose. Carlos sintió que el aire se espesaba. Sus pulmones luchaban por llenarse. «No es solo un eco», gritó, pero su voz se perdió en el torbellino de lo sobrenatural. Juanito, transformado en un ser oscuro, se levantó, su figura moviéndose de manera antinatural. «Eres parte de esto, Carlos. La sangre te corre en tu cuerpo, anhela este momento». Su sonrisa se torció en algo aterrador. Los ojos reflejaban un fuego ancestral. El león rugió de nuevo, una explosión de energía que sacudió el claro. Carlos sintió que el suelo se movía como si la selva estuviese viva, un cuerpo que respiraba a su alrededor, ansioso por devorar todo a su paso. Pero justo cuando su pánico alcanzaba un crescendo ensordecedor, la figura de su madre apareció de nuevo, más definida, más luminosa. «Carlos, ven, confía en mí». La selva parecía dividirse. Un camino oscuro abrió ante él, pulsando, lleno de una intensidad casi hipnótica. Era la invitación a lo desconocido. «Todo está conectado», resonó en su mente. Pero Carlos no sabía a quién creer. La melodía de la selva se convirtió en un coro de voces, susurros que prometían conocimiento, poder, búsqueda de la verdad. «¿Y si nunca escapamos?», se preguntó, mientras miraba a Juanito, ahora riendo. Poseído por una locura que lo arrastraba a un abismo inalcanzable. Pero en ese instante de confusión ocurrió algo inesperado. Un ruido sordo, como un tambor distante, interrumpió el ritual.
Las figuras se detuvieron. Los aldeanos miraron en dirección al sonido. Carlos sintió que una corriente fría lo atravesaba. De entre los árboles brotó una sombra más oscura que la noche misma, un vórtice de energía que absorbía todo lo que tocaba. «Busca fuera de este lugar», resonó aquella voz, un eco aterrador que parecía provenir de lo más profundo de la selva. El león se volvió hacia la sombra. Sus ojos se estrecharon mientras el miedo lo dominaba. Las sombras de los aldeanos comenzaron a retorcerse. Sus gritos resonaban, pidiendo ayuda, pidiendo liberación. Y en un instante, la sombra se abalanzó sobre Juanito. «¡Carlos, ayúdame!», gritó, su voz desgarrada por el terror. Pero no era solo él. Era como si la selva reclamara a todos los que estaban allí. Carlos observó cómo la sombra devoraba a Juanito, llevándose su esencia, sus risas y los ecos de su vida. Todo su cuerpo se paralizó. «No, no, no», susurró. Cada parte de él se llenaba de un horror que lo consumía. Mientras la sombra absorbía a su amigo, la voz de su madre resonó nuevamente. «¡Escapa, hijo! Todo es una trampa». Y bajo la presión del terror, Carlos comprendió que lo que había buscado, el sacrificio, no era solo un acto de caza, era un juego, un fuego ancestral bailarín que lo atrapaba en un ciclo interminable. Con cada grito de Juanito, con cada sombra devorada, la selva se reía, implacable. La lluvia caía más fuerte, espesa, drenando toda la luz. Todo esto es un engaño, entendió, y cuando finalmente volvió a mirar a la figura de su madre, vio que su rostro empezaba a desvanecerse en un torbellino de sombras. «No, no». «¡Te vayas, mamá!», gritó. Pero el eco resonaba vacíamente, como si nunca hubiese existido. La realidad se entrelazaba, y Carlos supo que debía decidir. ¿Se uniría a las sombras o buscaría la verdad más allá de lo conocido? La selva, hambrienta de secretos, esperaba su respuesta, mientras el eco de un nuevo grito surgía entre las sombras. «¡Carlos, no escapes!», resonó fuertemente en su mente, y en el abismo del horror se encontró rápidamente ante un vacío que parecía devorarlo todo. Y cuando la oscuridad se aferró a su pecho, estaba claro. El verdadero horror había comenzado. ¿Dónde estaba la línea entre amigo y enemigo? ¿Qué quedaba cuando la selva se apoderaba de tu alma? Las preguntas martillaban en su mente. La respuesta acechaba, pero él aún no sabía cuál sería el precio a pagar. La oscuridad se tragó a Carlos. Un laberinto de sombras danzantes lo rodeaba, y la figura del león era un eco persistente en su mente. El horror se intensificaba. Su amigo Juanito estaba perdido entre verdades ocultas y carencias de luz. «¿Dónde estás?», gritó, pero su voz fue devorada por el rugido del león, majestuoso y aterrador. Cada latido resonaba como un tambo que pulsaba dentro de su pecho. Las sombras se entrelazaron, confundiéndose, y Carlos sintió una presión asfixiante, como si las raíces de la selva lo abrazaran, atrapándolo en un abrazo mortal. «Juanito», rogó, buscando en la niebla la forma familiar de su amigo. Pero la respuesta fue un susurro, mezcla de risas y gritos. El eco de las voces antiguas se intensificaba, casi como un canto de sirena. «Nos llamaste, Carlos», resonó otra vez, esta vez con una fuerza distinta. Las figuras ancestrales comenzaron a girar, y de repente la bruma se disipó por un instante. La escena era devastadora. Juanito, o lo que quedaba de él, estaba allí, pero su rostro era un lienzo de sombras, profundo, hueco. «Carlos, no soy solo yo». La voz vibraba con un timbre extraño, notablemente distinto al de su amigo. El aire se transformó.
una frialdad que calaba los huesos. Una visión aterradora emergió detrás de Juanito. Un antiguo altar, descompuesto por el tiempo, se erguía con una majestuosidad grotesca. «¡El sacrificio!», gritaron las sombras. Carlos, con el corazón apretado, sintió que el grito de su amigo se fundía con un lamento de antiguas almas atrapadas. La selva vibraba, y en su oscuridad la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba. El sacrificio que busca la selva nunca se detiene. Los murmullos crecieron, y un nuevo poder irrumpió. Con una brisa helada, el cielo se oscureció aún más. La lluvia, aunque simple, ahora parecía arrastrar algo más que agua, sabiduría, dolor y un secreto que nunca debía ser revelado. «¿Te gusta esta lluvia, Carlos?», preguntó una voz, y el corazón de Carlos se detuvo. No era Juanito. Desesperado, observó cómo las sombras se forjaban hacia una figura que empezaba a tomar forma. Era el león, pero ahora su apariencia era humana. Sus ojos eran llamas que devoraban la luz. «La selva reclama a aquellos que suprimen su verdad», dijo con una voz profunda, llena de eco y dolor. «¿Vas a unirte a nosotros o vas a seguir huyendo?». Carlos dio un paso atrás, el miedo helándole la sangre. En su interior, la llamada de la selva lo llamaba con fuerza. Había algo que necesitaba reconocer. «No soy parte de esto», gritó, pero la niebla comenzó a girar. Las sombras se reagrupaban, susurros en un dialecto olvidado, mientras figuras danzaban a su alrededor, como si esperaran un sacramento. Entonces un estallido, un trueno desgarrador retumbó. Los ojos del león humano se abrieron ampliamente, y Carlos sintió que su mente se fragmentaba. La selva comenzó a reír, un sonido siniestro que resonaba en su pecho como un tambor. «¿Qué es lo real?», se preguntó mientras el mundo giraba a su alrededor. Y en un giro totalmente inesperado, un deslumbrante destello de luz lo envolvió. La selva, en su vasta majestuosidad, se arqueó. Y en ese segundo, Carlos vio todo. Visiones de un pasado en el que él también había estado allí, girando alrededor de aquel altar, con la daga en mano, ofreciendo su esencia a la selva. Se sintió caer en la alucinación. «¡No puede ser!». Las voces gritaron al unísono, y la risa de Juanito, oscura y retorcida, retumbó en sus oídos. «Carlos, todo este tiempo, tú eres uno de nosotros». La revelación le atravesó, como un blade. ¿Realmente nunca había dejado la selva? La línea entre cazador y presa se desvanecía finalmente, y en un oscuro rincón de su ser, una parte de él había sabido la verdad. ¿Qué significaba eso? Los ecos de su existencia lo rodeaban, fusionándose con el aire pesado y la lluvia oscura. La selva esperaba. «Solo hay una salida», dijo el león, levantando la mano con un gesto. «¿Acaso estás listo para descubrir el verdadero secreto que guarda tu linaje?». Carlos se quedó parado, paralizado ante la afirmación. La selva lo miraba con ojos antiguos y una pregunta colgaba en el aire. ¿Estaba dispuesto a aceptar lo que realmente era? La selva temblaba y las sombras danzaban en una locura frenética. Carlos sentía que su corazón latía como un tambor en una fiesta macabra, golpeando con fuerza en su pecho, mientras el león, en su forma humana, lo miraba. Con los ojos llameantes de la verdad. «Todo en ti te ha traído aquí», resplandeció la figura, su voz retumbando con eco ancestral. «La sangre de tus ancestros corre en tus venas. Estás destinado a ser parte de este ciclo». Carlos, angustiado, recordó a Juanito, ahora atrapado en un torbellino de sombras. «No, Juanito, despierta», gritó desesperado. La imagen de su amigo, distorsionada y perdida por la influencia del oscuro, lo desgarraba. La lluvia caía con una ira casi palpable, cada gota un susurro de secretos olvidados, drenando la luz del momento y abriendo un abismo de desesperación. El león se movió hacia él, un espectro de autoridad.
¿Acaso no comprendes que esto siempre ha sido tu destino? La selva desea introducirte en su esencia. Te llama. Con esas palabras, Carlos sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la misma tierra estuviera disfrutando de su lucha interna. La realidad se desvanecía a su alrededor, y cada pulsación del tambor resonaba en su mente. «No quiero esto», recordó a su madre, esos ojos cálidos, llenos de amor. «No debes sucumbir a la oscuridad», susurró en su memoria. En un instante, la visión se encontró con su presente, iluminando la confusión infinita que lo rodeaba. Todo lo que había temido, la culpa, la traición, se manifestaban aquí y ahora. «Los ancestros te observan», murmuraron las sombras, como un eco de advertencia. Las figuras de los aldeanos giraban alrededor de él, sus ojos vacíos, clamando por redención. Y en ese caos, Carlos comprendió que la selva no solo lo reclamaba, sino que también le ofrecía la oportunidad de liberarse de su pasado, un sacrificio personal. «Juanito», dijo, su voz temblorosa, «¿eres tú?» La mirada de su amigo, aunque distorsionada, aún contenía fragmentos de la conexión que habían compartido. «Siempre estuve aquí, Carlos. ¿Vas a dejarme ir?» Su empolvo se invadió, pero un destello de esperanza surgió de lo más profundo de su ser. La verdad que había temido no solo era la oscuridad, sino también la luz. «Voy a liberarte», gritó Carlos, y en un impulso frenético extendió su mano hacia la daga antigua que aún yacía en el altar. Su frío metal le quemó la piel al tocarlo, pero no era miedo lo que sintió, era determinación. Con un movimiento impulsivo, se la ofreció a Juanito, sin pensarlo dos veces. «Toma, hermano, juntos podemos romper este ciclo». Las sombras se agitaron, un rugido de furia llenó el aire, mientras las figuras ancestrales parecían chocar entre sí. «El sacrificio debe ser hecho», resonó el espíritu del león, y el eco de las palabras cortó el aire. «¿Estás preparado para aceptar tu verdad, tu destino?» Carlos, con el corazón desbocado, miró a Juanito. «Siempre he querido encontrarme a mí mismo. Nunca creí que sería de esta forma». Los ojos de su amigo reflejaron una mezcla de entendimiento y miedo, pero en el fondo, un destello de orgullo. «Juntos, Carlos, siempre o nunca». Con una decisión recién forjada, Carlos y Juanito unieron sus manos y al hacerlo, el mundo se llenó de luz, un esplendor que los envolvió por completo. Las sombras gritaron, pero su grito fue ahogado por el zumbido del poder que emergía del profundo centro de la selva. Era un despertar, un renacer en el caos. La lluvia cesó, la oscuridad retrocedió y la esencia de la selva comenzó a transformarse. Carlos supo que había roto el ciclo, había tomado el control de su destino, pero con esa victoria llegó un nuevo entendimiento. La selva, su herencia, siempre estaría allí, acechando en la penumbra, esperando. Mientras la luz se desvanecía, una sensación inquietante permanecía en el aire. «¿Es esto el final?», se preguntó, mirando el haz de luz que emanaba desde lo profundo. ¿O solo el comienzo de algo aún más oscuro? Con el corazón aún palpitante, dio un paso hacia atrás, sintiendo el peso de las miradas ancestrales sobre él. La selva respiraba, seguía viva, y a pesar de su victoria, el misterioso eco del pasado nunca lo abandonaría. No esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Da me gusta al vídeo ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan saber este desenlace.
Si esta historia te ha impactado, debes suscribirte ahora. Los próximos relatos pueden ser aún más perturbadores. No esperes ni un segundo más para compartirlo con alguien que necesite saberlo antes de que sea demasiado tarde.